Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel desde el capítulo 14, los versículos que van del 24 en adelante. Aquí encontramos este juramento que hace Saúl y también hay una reacción de Jonatán. Recordemos que el capítulo 14, la primera parte hasta el versículo 23, el anterior a este estudio bíblico, nosotros hablábamos de una hazaña que hace Jonatán. Él ahí facilitaba después inauguripea la ñande entredicho, él ha entredicho a veces dos actitudes. El mismo rey Saúl, en el versículo 2 nos presentaba cómo está Saúl, ¿verdad? Cómo se presenta. Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibeá bajo el granado y tenía con él cerca de 600 hombres. Bueno, esta es la primera actitud del rey. Entonces, con esto nos está queriendo mostrar que es un rey un poco pasha, ya hay señor. Entonces, no mañana guasú y la necesidad del pueblo, no interesa guasú y la necesidad del pueblo, jatecu o guapú, o pebeina, o ipona, o ya segura, o recola y ejército lleva y ya te sé por cualquier cosita. Pero por otra parte también aquí hay alguien que está preocupado, pero fíjense quién es justamente. Es el mismo hijo del rey. Por una parte también se presentaba para decir que Jonatán, que sigue Jonatán a pesar de que después es muy amigo con David, y Jonatán mismo le va a desear después a David más adelante su propio puesto, ¿verdad? O sea, su propia monarquía, su propio reinado. Hoy cuando esta no digo la reina, bebé. De Valea, ¿viste? Interesante, ¿verdad? Pero también el autor sagrado te quiere mostrar por qué será que Jonatán le está ofreciendo a David su propio reino. Y pituay treimba e acuevi con dos valei pigomba evena llevela ome ente más así su monarquía, etcétera, su reinado. No. Aquí entonces el autor sagrado nos quiere asegurar bien y nos quiere demostrar de no. Jonatán aquí mosquita muerta mosquita muerta. Jonatán es verdaderamente una persona, ¿verdad? Muy interesante, una persona aguerrida, una persona que busca el bien, una persona que pelea, lleva. Bla, 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 ¿verdad? No. Sino que directamente aquí nos ponemos las pilas y aquí directamente decimos
que yo te entrego eso porque me doy cuenta que tú eres mejor todavía. Con esto pues se está diciendo y se está exaltando, ¿verdad? Se exalta mucho la figura del rey David entonces, ¿verdad? Porque este que está renunciando a favor de, quiere demostrar que el otro es mucho más, ¿verdad? En este sentido. Bueno, eso es lo que nosotros habíamos leído hasta ahora, habíamos reflexionado hasta ahora. Es capaz de luchar, es capaz de mover el avispero. Ojo, aquí con su escudero se va, lucha, pelea, mueve, hace que triunfe entonces el ejército de Israel. Y después vienen las consecuencias. Desde los versículos 16 hasta el versículo 23 nos mostraba esa derrota total del pueblo filisteo. Incluso aquí también nos presentaba a dos grupos muy interesantes. Un grupo ñandeñambos era que llevaban de parte y ellos a la ñandeñe actual. A ver dónde iriupeisa, pero te dice que había un grupo, los hebreos, que antes habían estado al servicio de los filisteos. Estaban al servicio de los filisteos. Está con el año de la pieza la de sociedad, que están al servicio del extraño, del extranjero. Se ponen al servicio de antivalores que van entrando en nuestra sociedad. A ver, goñandeco, en este bebé lleva y ahora cada vez más, ¿verdad? Ñamo era para hoy, ñamo agenda para hoy, ñamo año para hoy, lleva situaciones concretas ante las que tenemos que luchar y empeñarnos. A mí hoy cogen, a mí anda, y inventa parejas, ya de parejas. Pero miren entonces cómo leer desde la palabra de Dios. Con algo, entonces la ñantendé, allá ella, allá ñamañamí, los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos. Porque hay muchísimos, ¿verdad?, que están, y no es solo ahora, la ñañeja con aña, ¿verdad? Pero siempre hubo grupos, hubo personas, ¿verdad?, que estuvieron siempre así, de esa manera. Estuvieron como para vender a las patrias y lo vendieron, tratados a favor de otros, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Y porque de cierta forma, estos que están al servicio, no es que están al servicio porque sí nomás. Orecoigo y la recompensa de parte, en este caso, de los filisteos. Y ahora, bueno, por lo menos hay un movimiento nuevo, hay una liberación. Y esto es positivo también, ¿verdad? A pesar de que algunas veces no nos gusta tanto, pero bueno, si por lo menos y te llama, porque el autor sagrado siempre lo que quiere mostrarnos es esa conversión, hacia dónde tenemos que caminar. En positivo siempre, ¿entienden? Y entonces eso es lo que está sucediendo aquí, eso es lo que se está moviendo aquí. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías
puedes entender. Sin dudarlo, tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía,
Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el primer libro de Samuel, capítulo 14, los versículos que van ahora desde el 24 en adelante. Estábamos haciendo una breve reseña de este capítulo 14, y estábamos hablando esa última partecita, que siempre hay también posibilidades y un camino de cambio, porque también el mal no solamente se produce por agentes externos que vienen y realizan esa acción negativa, sino que ñande apitepe hoy ya lleva la oñe vendea, y eso entonces oñe vende, directamente oñe vende, porque justamente hoy en día con nuestra terminología sabemos que se maneja mucho dinero, se maneja el pirapirea lleva. A ver, a ver, entero de te ñañe tindue. Entonces somos capaces de vender al hermano, de vender la patria, de vender lo que sea. Lastimosamente, ¿verdad? Bueno, pero aquí por lo menos de una manera positiva te va presentando y dice que estos que estaban, parece que después se dieron cuenta, ¿verdad? Que los mismos filisteos, hoy Purush recuerda, y ahora parece que se dan cuenta, bueno, se plegan a los israelitas que estaban con Saúl. Saúl también, que también podemos decir que estaba dentro de un, entre comillas, un pecado. Porque ya puedes ir, tranquilo. Ahora, con el movimiento que genera su hijo Jonatán, esa lucha, ese empeño por una verdadera liberación, entonces parece que Saúl también se pone. Era interesante también porque Saúl le llama a Agías y le pide el efod, porque él llevaba, dice en ese tiempo, el efod en las luchas, en las batallas, a través del efod, preguntar un poco, saber un poco qué nos va a pasar, qué dicen los oráculos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, ¿verdad? Eso es un preguntar, es un saber. Y por lo que se nota, ¿verdad? Porque después lo que Saúl ordena al ejército es, bueno, vamos ahora nosotros al campo de batalla. Ya, vamos a ayudar. Oye, esa cosa, lleva. Oye, esa pedaza, se van como para ayudar. Y ahí entonces aparecen todas estas otras situaciones, los cambios. Esto es lo lindo, ¿verdad? Que por lo menos existan cambios. A pesar de que muchas veces nosotros medio queremos ser vengativos también, ¿verdad? Porque en de cuando pones una pea, oigui ne contra ve upea la vende patria y negoria con angarero yupija con angarero yapoja con angarepea, entonces lo sacrifica se lleva. Y entonces caemos en el mismo error, ¿verdad? Entonces aquí, sin embargo, el autor sagrado te da una amplia libertad de que volvamos a recuperar, porque siempre la palabra de Dios en el fondo nos pide una verdadera conversión. Conversión lo que nos pide. Entonces, no es que le da una patada después a Saqueo y le dice, no, deje tamare mondago, deje tamaya. No, lo que quiere es que Saqueo se dé cuenta y él se pone de pie y dice, bueno,
si yo verdaderamente he robado tanto, ahora entonces me comprometo, decía, hay una conversión total, me comprometo, devolveré 4 veces más lo que he robado. Upeago y Seina devolveré todo. Se dapitamo aya lleva con lo ajeno, porque me doy cuenta que esto es de la patria. O sea, llegaste, tarde llegaste, pero llegaste, por lo menos en guaje, por lo menos en convertir en mano en bobella, lleva. Miren que esto es muy interesante en nuestra sociedad actual también, ¿verdad? Lo que estamos hablando nosotros ahora no es que estamos hablando como algo que pasó y como algo que sucedió y como algo que se quedó allá en el recuerdo. Qué lindo recuerdo lo que sucedió en aquel tiempo. No, pea, ñandé en guanaco, anga, es así tal como suena. Pea, ñandé en guaná tiene entonces una vigencia pero espectacular, porque está lo en borrico a costa del pueblo, a costa de nuestro país, a costa de nuestra nación. Pero ya dejáis ya, tarde piñaste, pero por lo menos ya piñamíguena. Y vamos a devolver lo que no nos corresponde. Y eso, ¿sabes qué? Esa es una obligación moral. Obligación moral. Upea dice, debo ir ella cuando. Porque así como está nuestra justicia, no creo que la justicia te vaya y te pida que devuelva lo que llevaste, ¿entendiste? Sino que vos, si estás entendiendo lo que la palabra y lo que Dios mismo te está diciendo, es lo que hace Zaqueo. Zaqueo, él se da cuenta. Jesús no le dice ningún momento, yo vi Zaqueo, va él allá, voy a mondaque, maila de mondaque, va ella, Jesús no le dice eso a Zaqueo. Su presencia ya hace que el otro se ponga de pie, ¿verdad? Porque se da cuenta que toda la mirada está un poco, por culpa de Zaqueo, está sobre Jesús también. Se pone de pie y dice, yo, Señor, motu propio. Él se da cuenta. Vea la yeyapona. A ver, la cuestión de la obligación moral. Vea, o se veneñe avi, porque en derecha sacua que esos bienes, como decía antes Monseñor Ismael Rolón, a llevar de estas cosas, ¿verdad? Devolver lo que no te corresponde, Jesús. Devolver lo que no te corresponde. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñande Mombaretea, lleva y Catojanguaisha, la Yagüero Guatajina, Ñande vida cristiana como resucitados, que es lo esencial y lo fundamental que el Señor nos ha regalado. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región anterior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo, Juan Bautista bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Queridos amigos, se dan cuenta aquí la pregunta. Penico, Marera bebe lleva bautizar, lleva Juan el Bautista, y a QPM.
Acuerdas ahí oren indoro y cuaya lleva lo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando haya guatajina en esta 7ª semana hacia la gran solemnidad de Pentecostés, que va a ser la otra semana, el otro domingo, queridos amigos, que se nos está avicinando. Lleva cuejeñan de ella celebra jinaguri, peñan de yara o yupima de vaga, peñan de llama, ñandeco, angañañe, pues no arañambapo. Y ahora nos promete el Espíritu Santo. Pero es interesante, ¿por qué esta pregunta? Cuando les dice, cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron al Espíritu Santo. Por ando y va aéreo por ando y porque la fuerza del Espíritu Santo, queridos hermanos, es el ruaj, ¿verdad?, que nos tiene que mover ahora a nosotros, la comunidad. Ñandego angalaña pununía. Diga tú ñandela ñandero va, siempre como decía ayer también la lectura de esta misma narración de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué están haciendo mirando al cielo? Ustedes tienen que ir ahora a trabajar porque el reino de Dios queda en manos de ustedes. Ese gobierno, ese Paraguay que queremos, lo vamos a hacer todos nosotros. Esa familia que yo quiero, y bueno, vos sos responsable, papá, mamá, hijos, todos juntos, familia, pero vean allá, haya calcula, haya hindú, haya eva peña de yara lo de valores, principios, familia, queridos hermanos. Es esa palabra de Dios que tiene que llegar a nosotros y que nos tiene que ayudar a nosotros a caminar de acuerdo a estos valores que Él nos regala. Y por eso nos pregunta, ¿ustedes recibieron o no recibieron al Espíritu Santo? Pengo me lleva bautizada, pepitante, y por ahí tean, ahí vean de yara, ya po, más, ahí na tu yeto, ya por en manal, ya po, ma, pero lleva, eso es lo más fácil decir. Que el Señor siga haciendo, ¿verdad?, lo que siempre hizo. Más o menos eso es lo que corre, ¿verdad?, en nuestro pensamiento. Pero el Señor nos dice, no, son ustedes ahora y por eso tienen la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Y entonces les voy a imponer, dice, las manos para que reciban al Espíritu Santo, para que reciban la fuerza de Dios, para que sean ustedes hoy protagonistas juntos con la fuerza de Dios, el ruaj, el espíritu que nos anima entonces a construir nuestra familia, a construir nuestro Paraguay, a construir el reino que Dios quiere. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 14. Una maravilla este capítulo, bastante exigente, bastante también difícil para nosotros por dos situaciones. La primera situación es justamente entender bien qué es lo que el Señor pide a la comunidad, qué es lo que el Señor pide a una organización institucional. Cómo tiene que trabajar, cómo tiene que preocuparse, no con estas actitudes de un rey que está dormido, de una justicia que no hace justicia, ¿verdad? De un parlamento que tendría que poner leyes para la gente, pero a favor del pueblo, etc. Pero muchas veces mira solamente su bolsillo, sus intereses. Entonces, con algo importante en la mañana veñan de Yarañe vive, oye, oye, es formañande. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros llegamos a comprender esto, y entonces ahora nosotros podemos dar el paso elemental, que es lo segundo, que es el aspecto de la conversión. El aspecto de la conversión solamente viene, como siempre dijeron también los padres de la iglesia, reinterpretando, haciendo esa relectura bíblica. Siempre dijeron solamente lo que se asume, obedece, solamente pendere yeshacuá, después puede ser redimido, es decir, puede ser cambiado, Aquí encontrábamos, ¿verdad?, que ese grupo que estaba a favor de los filisteos o estaban como esclavos prácticamente de los filisteos porque respondían a lo que los filisteos, dueño y señor, amo y señor de ellos, le hacían hacer, ¿verdad? Y lo peor es que ellos están dentro de la misma comunidad. Y eso, como yo le estaba diciendo, no es para recordar solamente lo que pasó en aquel tiempo, porque con ambas coñate, voy a la vende, lleva, en Budo vale,
un voto, voy a leer en el parlamento, voy a ya pagar de la rebotajan por esa macanada, vamos a decir así, que va en contra de tu pueblo, en contra de tu gente, y que no es un valor, sino que es un antivalor, ¿verdad? Y esas cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Ya cuago, ñande. Pero después hablamos y decimos, no, eso es política, eso es diplomacia y no sé cuántas cosas más. Entonces no nos animamos a luchar contra estas cosas. ¿Por qué? Y porque nos quitan a nosotros de la verdadera forma de luchar contra el mal. Y entonces, si nosotros no luchamos contra el mal, si nosotros no nos ponemos, ¿verdad?, contra el mal, siempre va a ser difícil luego que nos pongamos a buscar lo que nos haría bien a nosotros como pueblo y como gente. Bueno, ahora nosotros estamos mirando un poco estos versículos que vienen a continuación, de los versículos 24. Los israelitas estaban exhaustos aquel día porque Saúl había pronunciado sobre el pueblo esta imprecación: maldito el hombre que coma algo hasta la tarde antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie comió un solo bocado. Así la gente llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Al entrar en el bosque vieron que allí corría la miel, pero nadie se atrevió a probarla por temor al juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre imponía al pueblo el juramento. Por eso alargó el bastón que tenía en la mano, hundió la punta en la miel y se la llevó a la boca. Entonces se le iluminó la mirada, pero uno de la tropa intervino diciendo: tu padre ha impuesto al pueblo este juramento solemne. Maldito el hombre que coma algo hoy. Y esto que la gente está agotada. Jonatán replicó: mi padre ha traído la desgracia al país. Miren cómo se han iluminado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Si hoy la tropa hubiera comido del botín arrebatado al enemigo, cuánto mayor habría sido la derrota de los filisteos. Imagínense, aquí entonces nos encontramos algo interesante, ¿verdad?, del juramento de Saúl y la reacción también de Jonatán. Parece que es un juramento insensato, ¿verdad? Un pacto totalmente insensato y las consecuencias. Entonces Saúl le está echando, o mejor dicho, su hijo le está echando en cara, ¿verdad?, a su mismo padre, a Saúl. Todo lo que ya hizo. En el primero luego ya más o menos con esas características es él el que tiene que salir, además sin avisar a nadie, sin el apoyo de nadie, a luchar, para poder comenzar un poco algo de liberación para su pueblo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como su admisión ya no tenía reversa, la Madre Superiora quiso hacerle la vida imposible y le encomendó a Margherita Lotti, aparte de los oficios más duros y humildes, que regara mañana y tarde una raíz muerta, a lo cual ella se aplicó con mucho amor y abnegación, sin pararle bolas a las burlas de las demás hermanas. Su actitud estoica, el cuidado maternal que prodigaba a las viejas monjas enfermas y su obediencia sin fisuras, le ganaron la simpatía y el respeto de las que en principio la despreciaban. Mayor fue la admiración que despertó cuando de esa planta muerta empezó a emerger un corpulento viñedo que en poco tiempo ya estaba preñado de robustos racimos con los que desde entonces se abastecen de vino la despensa y el altar del monasterio.
Antonio Mancini y Amata Ferri, un matrimonio piadoso y de avanzada edad, que gemía por no tener descendencia, se mantuvo en permanente oración por varios años, hasta que Dios les concedió a su hija Margherita Lotti, que nació el 22 de mayo de 1381, en el poblado de Casia, cerca de Asís, en Italia. Por lo tanto, Rita, como la llamaron cariñosamente desde muy niña, era en sí misma un milagro y desde pequeña lo ratificó. Cuando apenas balbucía, sus palabras preferidas eran Jesús y María, y absorbida por esas palabras, se pasaba orando y meditando en el oratorio que en su propia casa le acondicionaron sus padres. Pero ellos, a pesar de su evidente vocación religiosa, eran producto de su tiempo. Entonces optaron por desposarla con un duro exmilitar, pendenciero, bebedor, mujeriego, que la sometía a toda clase de vejaciones. Pero Rita respondía siempre con amor, devoción y oración por su conversión, y lo logró 18 años después, cuando ya sus gemelos eran adolescentes, pero la dicha le duró poco porque su esposo fue asesinado. Y como no pudo disuadir a sus hijos de su obsesión por vengar la muerte de su padre, optó por pedirle a Dios que más bien se los llevara, lo cual ocurrió en efecto antes de un año de la muerte de su cónyuge. Ya libre de toda atadura, Rita se presentó al convento de las Agustinas de Santa Magdalena, pero no fue aceptada por su condición de viuda, pues solo recibían mujeres solteras. Entonces, en soledad, intensificó su oración y redobló su amor por los pobres, a quienes auxiliaba con limosnas que recogía en la calle. Sin embargo, su anhelo por ingresar a una orden religiosa continuaba lacerando su corazón, hasta que una noche, cuenta la tradición, se le aparecieron San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, y la transportaron hasta el interior del convento de las Agustinas. Y cuando las monjas llegaron a la mañana siguiente para cumplir con sus oficios religiosos en la capilla, que estaba con las ventanas cerradas y las puertas bajo llave, encontraron a Rita en éxtasis, orando y bañada por un suave halo de luz blanca. Entonces la superiora, que le había negado la entrada, al contemplarla, no tuvo más remedio que admitirla. En adelante, Santa Rita de Casia sacó a relucir sus dotes de conciliadora, se convirtió en la consejera de las hermanas más jóvenes y ejemplo de misticismo. Como en su oración le pedía insistentemente a Jesucristo que le permitiera sentir el dolor de su pasión, una noche un rayo de luz salió de la cruz ante la que ella estaba rezando, y una aguda espina que salió de allá se le clavó en la frente, estigma que tuvo que soportar en los restantes 15 años de su vida, la cual, entre otras cosas, entregó a Dios a los 76 años, el 22 de mayo de 1457, tras 4 años de dolorosa postración. Como el pueblo se desbordó para contemplarla durante varias semanas, no pudieron enterrarla, y aún su cadáver se mantiene incorrupto entonces en la urna original. Nunca la enterraron. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1900. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Rita de Casia que nos ayude a lograr lo que creemos inalcanzable. Por algo es la patrona de los imposibles. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo.
Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Vacía, sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 14, estamos hablando del juramento, ¿verdad?, de Saúl y la reacción también de su hijo Jonatán. Saúl había juramentado al pueblo. Esto es lo primero. Saúl, el rey, entonces, ¿verdad?, ante esta situación. Jonatán, con su osada confianza en Yahvé, acababa de asestar un poderoso golpe contra los filisteos. Eso es lo que hizo, ¿verdad? Con esa hazaña, con ese empeño, con todo lo que significa entonces el ser un guerrero auténtico que lucha, que busca, que procura, ¿verdad? Entonces le asestó un poderoso golpe, ¿verdad?, a los filisteos. Ahora era la tarea del ejército de Israel, bajo el rey Saúl, terminar con ese trabajo atacando al ejército filisteo. Es decir, aquí pues está el hecho de la comunidad. Entonces nosotros mismos, ¿verdad?, en nuestra organización, ¿cómo vamos a dar un golpe verdadero para que la nación pueda surgir, pueda nacer en la justicia, pueda nacer en todo sentido, ¿verdad?, en la equidad, para que no existan pobres, niños en las calles? Bueno, y ahí está la comunidad. Ya dividí en las res públicas, las cosas, ¿verdad?, públicas, res pública, república, oñande. Bueno, y ahí entonces nosotros tenemos el estilo parlamentario aquí, ¿verdad?, cómo se maneja con los tres poderes del Estado, pero se tiene que trabajar juntos, Aquí se dan cuenta que lo que menos se hace es trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, señores, uno con el otro, uno que le permite, otro que no le permite, otro que dice que sí, otro que dice que no, ¿verdad? Ahora todo el mundo entonces apunta, ¿verdad? Le damos o no le damos la posibilidad que haga, que no haga, vean ese partido, vean a ese partido. Y entonces, ¿quién es el que sufre? Y es la nación. Al final toditos, ¿verdad? Toditos por culpa de unos intereses mezquinos. Porque detrás de eso otra vez hay otros intereses. Y que son intereses así como aquí te presenta. Esos intereses mezquinos no eran en ese momento de Israel, del pueblo. Esos intereses, ¿verdad? Sino que había, en todo caso, los tembiguay, esos famosos que dijimos, los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos. Entonces quiere decir que esos que estaban representando a la nación simplemente estaban al servicio de ese enemigo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos aquí? Y ahí lo que tenemos que mirar. ¿Quiénes son los que nos hacen hacer leyes o al mismo tiempo no cumplir las leyes, etcétera? Porque también podemos tener lindas leyes de estilo pantalla, ya se acabó, un vectenio. Pero ¿quién después mueve un dedito para que todo eso se ponga en práctica, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, votamos, no votamos, eliminamos, no eliminamos, permitimos, no permitimos, poderes, uno contra el otro, ¿verdad? O sea, aquí siempre son poderes fácticos, decimos nosotros así directamente. Entonces, que no ayudan a que la nación, la gente, el pueblo,
La comunidad en este caso, es interesante, ¿verdad?, cómo te presenta este libro de Samuel. Esto nos habla un poco de nuestra realidad. Imagínense cómo está escribiendo aquí el autor sagrado. Por eso son libros inspirados, porque esto se puede aplicar a la realidad nuestra, a la realidad de cualquiera. Porque en el fondo, la Biblia y la palabra de Dios lo que está haciendo es iluminar nuestra mente, pero iluminar desde Dios, desde los valores de Dios, que es siempre la solidaridad, es la generosidad, es buscar el bien de todos, buscar el bien de la comunidad. No es buscar el interés propio. Entonces aquí, entre comillas, el filisteo, la fuerza del mal, es ese que se está oponiendo al bien de la nación, al bien de la gente. Y entonces se está queriendo aprovechar simplemente para sí mismo. Ese es el gran mal. Entonces, en una forma muy, muy egoísta, estamos procurando simplemente lo nuestro. Y bueno, y aquí justamente, ¿verdad? Aquí tenemos Jonatán, ¿verdad? Con su osada confianza, ¿verdad?, en Yahvé, acababa de darle un golpe, pero total, ¿verdad?, al mal, es decir, a los filisteos. Bueno, queridos amigos, esto vamos a seguir hablando, vamos a seguir reflexionando, porque son cuestiones muy reales para nuestra vida, para nuestra sociedad, que podemos entenderla, meditarla, reflexionarla desde la palabra de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.